Buenas noches, querido profesor y queridos compañeros que van a esta presentación. En la noche de hoy venimos a exponerle de manera escueta lo que sucedió en Colombia a finales del siglo XXI y comienzos del XX. Para esto hemos desarrollado la presentación en 4 partes. Cada uno de los compañeros que ya conocen van a hacerlo. Me acompaña Ani, Juan Sebastián, Juan Camilo y pues quien les habla. Entonces, no siendo más, le doy paso a Ani para que dé la introducción pertinente a través del desarrollo de las gráficas. En primer lugar, vamos a explicar las variables macroeconómicas durante la crisis, antes de la crisis y después de la crisis. Tenemos al PIB, el cual se observa que en los años previos a la crisis hubo un crecimiento. Ya para el año 96 hubo una caída, nuevamente volvió a crecer y a partir del 97 comenzó a caer el PIB hasta alcanzar cifras negativas, variación negativa en el año 99, que es durante el año en que se desarrolló la crisis. Seguidamente vemos al consumo. El consumo tuvo un comportamiento bastante similar al PIB, prácticamente es el mismo. La caída más significativa fue durante la crisis en el año 99. Después de la crisis se observa que hay una recuperación y crecimiento. En cuanto a la inversión, el comportamiento también es muy similar a las dos variables presentadas anteriormente, solo que él comienza a caer y a tener cifras negativas desde más o menos el año 95. Y tiene finalmente su caída más acentuada en el 99. Y después de la crisis se observa que se recupera y se mantiene constante. En cuanto al gasto público, se observa una tendencia a la baja, especialmente desde el año 96. El gasto público comienza a decaer, alcanzando su punto más bajo en el año 2000. Y se observa que después de la crisis se recuperó, pero en una medida más o menos constante y no subió mucho. Las exportaciones presentan un comportamiento distinto. Se observa una caída en el año 95 inicialmente y nuevamente para el año 2000 hay una caída pero más leve. También se observa la caída en el año 2002 y después una recuperación. Las importaciones tienen un comportamiento similar al de las exportaciones. Sin embargo, este solo presenta una variación negativa en el año en el que transcurrió la crisis, en el año 99. Después de esto hay una recuperación significativa. Sin embargo, en el año 2002 cae nuevamente las importaciones. El desempleo, en este caso, se observa que tiene una tendencia al crecimiento. El desempleo aumentó durante los años de la crisis y continuó en aumento después de esto. Bueno, ahora vamos a continuar con Juan Sebastián para que nos contextualice la crisis o más o menos cuáles fueron las causas de la crisis. Bueno, respecto a la contextualización de la crisis, hay muchas discrepancias al determinar cuál fue la verdadera razón que determinó la crisis de manera estructural en los países latinoamericanos. Pero pues realmente se llega a una conclusión y es que al fin y al cabo Colombia solo fue un país emergente de tantos que sufrió, que padeció más del producto del dinamismo económico. Hay muchas teorías que hablan respecto a que entró a través, nos contagiamos a través de Brasil, nos contagiamos a través, y Brasil se contagió a través de Rusia. Entonces, previamente a toda ese dinamismo
y a una de las que fue las crisis más impactantes de la historia de Colombia, el país estaba, pues realmente las economías mundiales estaban experimentando, los países emergentes están experimentando una contracción a nivel generalizado. De eso se generaron otras crisis, y la más impactante fue la que se generó en el sureste asiático, que fue en el año 1997, y esa crisis afectó también directamente a Rusia en el año 1998. Entonces, hay muchas teorías que hablan respecto a que Rusia tenía un comportamiento de recuperación económica relativamente estable, es decir, habían implementado medidas fiscales expansivas que habían generado pues un aumento del déficit fiscal, y que en general la producción se estaba estabilizando. Eso había generado mucha especulación posteriormente a la crisis del sureste asiático. Entonces los inversionistas, eso lo que hizo fue elevar las tasas de interés, y los inversionistas no tuvieron la capacidad financiera para suplir esa deuda. Entonces posteriormente que pasó a Brasil, producto del dinamismo económico, porque Brasil tenía unas condiciones económicas relativamente similares a las de Rusia, hablando en parámetros geográficos. Entonces, en parámetros geográficos no, pero entonces Rusia y Brasil fueron víctimas de un ataque de especulación, por lo que las tasas de interés se elevaron, y en Brasil pues se padeció la crisis. Entonces en Colombia, producto de esas tres crisis y producto de ese caos estrambótico, esa interacción en mercados, se dice que en Colombia hubieron dos choques externos que generaron la crisis económica, que fueron la convulsión contractiva del país. Uno, que fue la caída en términos de intercambio, que a través de las políticas cambiarias se redujo el peso colombiano, y pues la reversión de flujos de capital, que básicamente posteriormente a la apertura económica y a la liberalización financiera, las empresas y todo el consumo aumentó, y los flujos de capital, las entradas de capital aumentaron directamente, pero posteriormente, producto de la crisis, tuvieron que eh, y pues tuvieron que, así acondicionaron los hechos. Y ya, básicamente dicen que el detonante principal fue la crisis nipona en 1997, que como era uno de los socios principales del mundo, pues terminó afectando todas las economías. Listo, agradecemos muchísimo, Sebastián, por su gran discurso y antesala que nos permite entender un poco más el contexto histórico y entender un poco más lo ocurrido. Entonces, para comenzar con el desarrollo, debemos plantear un término supremamente importante para entender el contenido: la reversión del flujo de capitales. Y este es el quid del asunto que desenvolvió la crisis, debido a que, como país emergente, Colombia en particular, bueno, en general toda Latinoamérica y en particular Colombia, depende mucho de la inversión extranjera. Sin duda alguna, acá no se cuenta con la capacidad, con la autonomía. Entonces, en ese orden de ideas, en el momento que la crisis estalla, vemos que hay una reversión, es decir, esos capitales empiezan a emigrar de Colombia. Entonces, evidentemente todo el aparato económico se resiente. Entonces, vamos a abordar el desarrollo a través de tres medios. El primero, a través de la política cambiaria; en segundo lugar, de la política fiscal; y en tercer lugar, por parte del grupo financiero que empezó a tomar más fuerza en Colombia. En primer lugar, desde la política monetaria, podemos decir que realmente el Banco de la República tenía la intención de tener una postura anticíclica. Sin embargo, quiero señalar algo muy importante que sucedió en ese momento, o que se estaba tejiendo en ese momento, y se llama estado de emergencia económico, decretado por el Ejecutivo. Entonces el Banco de la República se ve obligado a tomar medidas procíclicas. Por ejemplo, una de las políticas anticíclicas que empezó a tomar fue modificar la tasa de encaje. Y después del estado de emergencia que se declaró, se vio obligado a tomar, como les digo, posturas más procíclicas. De igual forma, el gobierno nacional estaba centrado en abordar la crisis de forma distinta, pero quizás por presiones extranjeras, bien sea por esa necesidad de mantener, digamos,
una buena referencia para ser un país en el cual se puede invertir, se vio obligado a adoptar posturas también procíclicas. En particular, quiero resaltar una situación que pasó con el ministro de Hacienda por aquel entonces, Juan Camilo Restrepo, que se percató de la raíz del problema en Colombia, y era que había mucho gasto público. Entonces, lo que él decidió fue recortar 1,5% el presupuesto al gasto público cada año. Entonces, esto vemos que tiende a ser algo muy procíclico y de alguna u otra forma fue algo a lo cual recurrió Colombia para evitar perder la confianza como país inversor. Y finalmente el papel del financiero se vio muy presionado. ¿Por qué se vio muy presionado? En primer lugar, puede decirse que todas las medidas que tomaba el Ejecutivo del Banco de la República giraban en torno a aumentar, en particular las tasas de interés y a ser más austeros. Evidentemente esto afectaba todo el motor financiero y como dato resaltante, en el gobierno de en el gobierno de Pastrana se implementó algo que se iba a llamar el 2 por mil, que básicamente por cada transacción que se hacía se cobraban 2 pesos. Posteriormente pasó a llamarse 4 por mil. Y esta cuestión en particular hizo que de alguna u otra forma se entorpeciera el sistema financiero en el país, que pues digamos ya estaba ralentizado de por sí. Entonces puede verse que en un aspecto general, Colombia en su totalidad desde el punto de vista monetario y fiscal tenía intenciones de mantener una actitud quizás más bien anticíclica, pero las condiciones históricas del momento lo obligaron o lo coaptaron a tomar una actitud más bien procíclica para mantener la confianza de sus inversores. Y finalmente, pues vamos a pasar con la parte de Juan Camilo que va a sintetizar toda esta exposición para concluir. Gracias, Cristian. Bueno, en conclusión, tenemos dos ideas para explicar la crisis y es primero la idea del exterior y luego la idea del interior, de lo que pasó en el país, de las medidas que se tomaron fiscales y por parte del Banco de la República. Entonces, pues la primera idea es que surgieron crisis en otros países, en el sudeste asiático, en Rusia y que luego llegó a Brasil, la cual generó pues una crisis más bien especulativa que hizo que pues, la subida de las tasas de interés dificultara el pago de las mismas aquí en Colombia y pues por la situación tan riesgosa muchos capitales se retiraron, que es lo que Cristian denominó lo que en la literatura se denomina reversión de flujo de capitales. Y la segunda idea, lo que pasó después fue que la crisis se agravó aquí en Colombia, que a tal punto que se llamó la peor crisis del siglo, pues por las acciones que tomó el Banco de la República y las acciones fiscales. Entonces, pero como decía Cristian, fueron las políticas procíclicas, tanto en la parte monetaria como fiscal, las que terminaron de agravar la crisis. También se venía de un tiempo atrás, de unos 5 años más o menos, con la intención de recortar el gasto público, pues algo que dificultó la crisis también, la salida de la crisis, pero pues también en aras de proteger al país de la especulación, en resumen. E incluso a pesar de que el Banco de la República pues, hizo todo lo posible, tomó las políticas macroprudenciales necesarias, en ese momento no fue posible reducir la crisis lo suficiente y pues fue la peor crisis del siglo, como ya dije. Y ya, en resumen, eso sería todo. Entonces, no sé si alguien quiere añadir algo más. Para finalizar, quiero hacer énfasis en la idea que a veces vemos a ciertos actores como, digamos, malévolos y creemos que tomaron decisiones para su beneficio, pero quizás una reflexión que a mí en lo personal me queda es que a veces las condiciones externas coaccionan a la gente a tomar ciertas decisiones, aún por encima incluso de su propia voluntad. Y eso lo resalto del Banco de la República en particular. O sea, la política monetaria tenía todas las intenciones de ser anticíclica, pero pues las condiciones no lo permitieron. Y ya para finalizar, no sé si algo más quiera decir y poder terminar. Bueno, agradecemos la atención a todos los participantes y todas las personas que ven en este video. Fue un gusto para nosotros y espero que estén bien. Hasta luego.